Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy feliz de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es y en este canal nos encanta sumergirnos en el mundo del entretenimiento, especialmente en todo lo relacionado con nuestras celebridades favoritas. Y hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha mantenido a muchos de nosotros despiertos por la noche, algo que ha generado más preguntas que respuestas y que a día de hoy sigue siendo un misterio para muchos. Si has leído bien el título, vamos a desentrañar el supuesto secreto oculto detrás de la desaparición de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Antes de que empecemos, si eres un fanático del mundo del espectáculo como yo, o simplemente te gustan los misterios jugosos, te invito a que te suscribas a mi canal. Aquí encontrarás contenido fresco y actualizado cada semana sobre tus ídolos favoritos, así que no te pierdas nada. Y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Ahora sí, pongámonos cómodos, porque esto se va a poner interesante. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resonaron con fuerza en todo el mundo, especialmente después de protagonizar la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países de habla hispana. Su química en pantalla era innegable y esa magia trascendió la ficción, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas por los fans. Pero como ya sabrán, la historia de amor de Hande y Kerem no tuvo el final feliz que muchos esperaban. Después de un tiempo juntos, la noticia de su separación sacudió al mundo del entretenimiento, dejando a muchos corazones rotos y generando un sinfín de especulaciones. Y es aquí donde entra la palabra desaparición que mencioné en el título. No me refiero a una desaparición física, obviamente, sino a una especie de alejamiento del ojo público, al menos en lo que respecta a su relación y a la intensa cobertura mediática que tenían. ¿Qué sucedió realmente? ¿Cuál es el secreto oculto detrás de este distanciamiento? Bueno, la verdad es que no hay una respuesta definitiva, ni una verdad absoluta que podamos afirmar con total certeza. Pero como buenos detectives del corazón que somos, vamos a analizar las pistas, las teorías y los posibles escenarios que podrían explicar lo que ocurrió. Primero, es importante recordar que las relaciones, incluso las de las celebridades, son complejas y multifacéticas. Lo que vemos en las redes sociales o en las entrevistas es solo una pequeña parte de la historia completa. Detrás de las sonrisas y las fotos perfectas, hay personas reales con emociones, inseguridades y desafíos personales. Y es que idealizar las relaciones de las celebridades es un error común, pero peligroso. Tendemos a proyectar nuestras propias fantasías y deseos en sus vidas, olvidando que al fin y al cabo, son seres humanos como nosotros. Una de las teorías más extendidas es que la presión mediática y la constante vigilancia de los fans pudieron haber afectado negativamente su relación. Imagínense tener cada uno de sus movimientos analizado al detalle, cada palabra interpretada y cada gesto escrutinado por millones de personas en todo el mundo. Es una carga enorme y no todas las parejas pueden soportarla. La necesidad de mantener una imagen pública perfecta, de satisfacer las expectativas de los fans y de lidiar con los constantes rumores y especulaciones puede ser agotador y desgastante. Además, la falta de privacidad y la constante intrusión en su vida personal pueden haber generado tensiones y conflictos dentro de la relación. Adicionalmente, en la era de las redes sociales, la presión se intensifica aún más. Cada publicación, cada comentario, cada me gusta es analizado al milímetro, buscando pistas sobre el estado de la relación. Los fans se convierten en detectives aficionados, interpretando cada detalle y creando teorías conspirativas. Esta constante vigilancia puede generar un ambiente de paranoia y desconfianza, dificultando la comunicación y la intimidad dentro de la pareja. Además, hay que considerar que Hande y Kerem son dos personas muy ambiciosas y con carreras profesionales muy demandantes. Ambos estaban en la cima de su popularidad, recibiendo ofertas de trabajo de todas partes y teniendo que viajar constantemente. Es posible que la falta de tiempo y la dificultad para conciliar sus agendas hayan contribuido al distanciamiento. La vida de un actor de éxito es a menudo un torbellino de viajes, rodajes, entrevistas y eventos. La falta de tiempo libre para pasar juntos, la dificultad para mantener la comunicación y la distancia física pueden erosionar la relación con el tiempo. La competencia en la industria del entretenimiento también puede ser un factor importante. La presión por mantenerse relevante, por conseguir nuevos proyectos y por superar a los demás puede generar estrés y ansiedad, afectando la vida personal de los actores.
Además, la necesidad de estar siempre en forma, de mantener una imagen joven y atractiva y de complacer a los productores y directores puede ser una carga pesada de llevar. Otra teoría, un poco más controvertida, sugiere que la separación podría haber sido, al menos en parte, una decisión estratégica para proteger sus carreras. A veces en el mundo del espectáculo, mantener una imagen pública impecable es fundamental para seguir siendo relevante y atractivo para las marcas y los productores. Tal vez sus representantes o asesores les aconsejaron tomar caminos separados para evitar cualquier posible controversia o escándalo que pudiera perjudicar sus proyectos futuros. Esta teoría, aunque suena cínica, no es descabellada. En Hollywood y en otras industrias del entretenimiento, la imagen lo es todo. Los escándalos, las controversias y las malas decisiones pueden arruinar la carrera de un actor en cuestión de días. Por lo tanto, es posible que Andy y Kerem, o sus representantes, hayan considerado que la separación era la mejor opción para proteger su futuro profesional. Además, hay que tener en cuenta que la relación entre Andy y Kerem surgió en el contexto de una serie de televisión de gran éxito. La química en pantalla y la popularidad de la pareja pudieron haber sido un factor importante en su relación. Sin embargo, una vez que la serie terminó, la presión para mantener la imagen de pareja perfecta pudo haber disminuido, permitiéndoles a ambos seguir caminos separados. Por supuesto, también es posible que simplemente el amor se haya acabado. A veces las relaciones llegan a su fin de forma natural, sin que haya un culpable o un secreto oculto detrás. Las personas cambian, evolucionan y a veces descubren que ya no son compatibles con su pareja. Es una realidad triste pero inevitable. La compatibilidad, los intereses en común, los valores y las metas en la vida son factores cruciales para el éxito de una relación. Si estos elementos no están presentes o cambian con el tiempo, la relación puede deteriorarse y eventualmente terminar. Además, la madurez y la evolución personal pueden jugar un papel importante. A medida que crecemos y aprendemos, nuestras necesidades y deseos cambian. Lo que buscábamos en una pareja a los 20 años puede no ser lo mismo que buscamos a los 30. Es posible que Andy y Kerem, a pesar de su amor, hayan llegado a un punto en sus vidas en el que sus caminos divergieron. Ahora bien, más allá de las teorías y las especulaciones, lo que sí es evidente es que, después de la separación, tanto Andy como Kerem optaron por mantener un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Si bien ambos siguen activos en sus carreras y compartiendo contenido en sus redes sociales, han sido mucho más reservados a la hora de hablar de su vida amorosa y de sus sentimientos. Esta desaparición mediática, como la llamamos en el título, podría ser una estrategia consciente para proteger su privacidad y evitar alimentar aún más los rumores y las especulaciones. Después de todo, ambos han experimentado de primera mano el lado oscuro de la fama y la intensidad del escrutinio público. La necesidad de proteger su intimidad y de controlar la narrativa sobre su vida personal puede haber sido un factor determinante en su decisión de mantener un perfil bajo. Además, la experiencia de la separación pudo haberlos hecho más conscientes de la importancia de la privacidad y de los peligros de exponer su vida personal al escrutinio público. Es posible que hayan aprendido que algunas cosas es mejor mantenerlas en privado, lejos de los ojos curiosos de los fans y de los medios de comunicación. Es importante destacar que a pesar de la separación, tanto Andy como Kerem han demostrado ser personas maduras y respetuosas. Nunca han hablado mal el uno del otro en público, ni han alimentado polémicas innecesarias. Han sabido mantener la compostura y la elegancia, demostrando que se tienen un profundo respeto mutuo. Este comportamiento es admirable y demuestra que a pesar de los desafíos y las dificultades, han sabido mantener una relación cordial y respetuosa. La capacidad de separar la vida personal de la profesional y de evitar caer en provocaciones y comentarios negativos es una señal de madurez y de respeto mutuo. De hecho, en algunas ocasiones, han surgido rumores de un posible reencuentro o reconciliación, aunque ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido estas informaciones. Lo cierto es que la puerta siempre parece estar entreabierta, y muchos fans aún sueñan con verlos juntos de nuevo. Estos rumores, aunque infundados, demuestran el impacto que la pareja tuvo en sus fans y la esperanza que muchos aún tienen de que vuelvan a estar juntos. La química en pantalla, la conexión que demostraron y la historia de amor que compartieron han dejado una huella profunda en el corazón de muchos fans. Pero volviendo al tema del secreto oculto, creo que la clave está en entender que no siempre hay una respuesta fácil o una explicación sensacionalista. A veces las cosas simplemente suceden, y no hay necesidad de buscar conspiraciones o teorías rebuscadas.
La vida es compleja y las relaciones humanas aún más. No siempre hay un culpable, una víctima o un secreto oscuro detrás de cada separación. Quizás el verdadero secreto oculto es que Andy y Kerem son dos personas normales, con los mismos problemas y desafíos que cualquier otra pareja. Y que a pesar de su fama y su éxito, tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones sin tener que dar explicaciones a nadie. En definitiva, la historia de Andy y Kerem es un recordatorio de que las relaciones son frágiles y complejas, y que no siempre tienen un final feliz. Pero también es una lección sobre la importancia del respeto, la madurez y la privacidad, especialmente en el mundo del espectáculo. Y ahora, para concluir, vamos a resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado en este vídeo. Hemos explorado las posibles razones detrás de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, incluyendo la presión mediática, las exigencias de sus carreras y la posibilidad de que simplemente el amor se haya acabado. También hemos analizado su desaparición mediática y cómo esto podría ser una estrategia para proteger su privacidad. Y finalmente hemos reflexionado sobre la importancia de no buscar siempre secretos ocultos y de respetar las decisiones personales de las celebridades. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre la separación de Hande y Kerem? ¿Creen que hay un secreto oculto detrás de todo esto? Me interesa mucho leer sus teorías y opiniones. Y por cierto, ¿creen que el final de la serie influyó en la relación? ¿O quizás el éxito repentino los desbordó? Dejen sus comentarios. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.